Hola de nuevo, vamos a ver hoy cómo hacer una blusa cuello Mao que sale en la edición 465 de patrones. Es el modelo 32 y como ves la saco de un patrón digital de patrones. Imprimo las 9 hojas y voy uniéndolas. Es muy sencillo, tienes todo el modelo dentro de esas 9 hojas sin mezcla de otros modelos y como ves es súper fácil luego unirlas y ponernos a calcar. Si estás viendo el tutorial y te interesa suscribirte o simplemente conseguir esta edición, tienes que ir a la info de este vídeo donde te doy información de cómo acceder a todo muy fácilmente. Como te decía, voy calcando cada una de las piezas y así las tendré por separado para después cortarlas sobre la tela. No se incluyen márgenes de costura, pero nosotras de una manera súper sencilla con la ruleta lo podemos hacer, así que no hay ningún problema, te va a quedar un patrón listo para cortar. Y ahora tomaremos un popelín de algodón como el que ves en la imagen, una tela con cierto cuerpo ideal para camisas, que en este caso es de Ribes y Casals y de que te recomiendo muchísimo porque es una tela que se trabaja fenomenal. Bueno, pues con este popelín empezamos a cortar las piezas. Mira, en este caso estoy con el cuello que además he entretelado también con una entretela de algodón de Ribes y que como ves me va fenomenal. Corto en este popelín y entretela el cuello y los puños y voy a entretelarlos en su totalidad porque así tendré la consistencia necesaria para estas piezas. Para cortarla tienes que seguir el plano de corte y las indicaciones que se dan en las instrucciones de este patrón. Es muy importante porque así optimizas muy bien la tela. Ahora pasaremos a pegar esa entretela con la plancha, ya ves, en toda la superficie del puño. Lo haremos poco a poco, pero debe quedar súper bien pegada. Te recomiendo que una vez la tengas planchada y pegada, dejes que se enfríe el tiempo pertinente para que así se solidifique bien el pegamento y luego no haya grumos. Haremos lo mismo con la parte del cuello que va entretelada, solo una de las capas. Ahora lo que voy a hacer es borrar unos botones. Sí, es algo súper sencillo. Mira, he entretelado algo de tela aprovechando que estaba con la plancha y he preparado la tela de popelín para hacer los botones. Los hago de manera súper sencilla. Para esta blusa solamente necesitas 6. Y como ves, tengo la prensa para hacerlo. Introduzco la parte de abajo del botón en una de las piezas de bronce que tiene. Después introduzco la chapa que tiene que ir forrada. Me ayudo de un punzón. Ordeno muy bien para adentro la tela. Hago coincidir las dos partes y las coloco a la vez sobre la prensa, a la que le doy fuerza y ya tendría mi botón. Ha quedado perfecto. Bueno, pues así preparo los botones para esta blusa. Ahora continúo con la confección. Y para empezar tomo la pieza de la espalda y uno de los canesús. Uno derechos enfrentados y así voy poniendo las piezas juntas. Pero necesito colocar una capa más, así que esta la coloco derecho con revés de la tela y la coloco por encima. Hago coincidir y me queda entre media la espalda y los dos canesús enfrentados. Esta es una forma de coser lo que es ese canesú doble que lleva la camisa. Una vez unidas estas tres piezas paso a coser. Después recorto la costura dejándola a medio centímetro. Y voy a dejar estas piezas bien colocadas gracias a unos alfileres y después pasar la plancha. Ahora voy a ir colocando el delantero a este canesú. Es importante que coloquemos derechos enfrentados y también es importante que el delantero me quede introducido entre las dos piezas del canesú. Así que colocaré el delantero primero con derechos enfrentados y después con una de las piezas sobre esta. Como te digo, primero colócalo con alfileres, ves que todo funciona de una manera muy simple, ni siquiera un hilván y muy rápido. ¿Ves? Así debe quedar. Y ahora, así vuelto. Esto es muy importante. Empezaremos a preparar para coser. Sí, coseremos por dentro para aunar estas tres piezas de manera correcta. Ahora colocamos los alfileres perpendiculares a la costura para poder pasar a coser a la máquina. En este paso podrías hilvanar y de esta manera con un solo pespunta dejamos todo cosido. No te diré que sea la costura más fácil y cómoda del mundo, pero sí que es verdad que se puede hacer y queda, como te digo, con un solo paso zanjado. Después recortamos la costura y la dejamos a medio centímetro. Planchamos y dejamos ya la zona de delantero y espalda unidas. Ahora iremos colocando según aplomos la manga. Recuerda que cuando marca 2 aplomos va hacia la espalda. Cuando marca solo uno va hacia el delantero. Y como te digo, colocando bien los extremos, los centros
ya vamos poniendo la manga en su lugar. A mí me gusta colocarla así en las camisas abierta, cuando todavía no he unido los laterales. Pero también puedes hacerlo con los laterales ya unidos y montar la manga así. Delanteros, cuerpo unido por sus laterales, manga unida por sus laterales y uniendo la copa. O bien como lo hago yo, hemos unido los hombros, ya podemos colocar la manga y después lo uniremos todo junto. La manga sí que me parece bastante interesante hilvanar, así que paso a hacerlo para que quede todo bien establecido. Ahora pasaremos a coser. Recuerda no hacer ningún plieguecito inesperado y en un momento la tienes cosida. Haberla hilvanado ayuda muchísimo. Después rebajamos la costura a medio centímetro. Y una vez recortada pasamos a remallar o sobrehilar lo que es la manga. De esta forma dejaremos ya la manga unida y terminada. Ahora lo que vamos a hacer es unir los laterales desde la parte de muñeca hasta la parte del bajo de la blusa. Es muy importante unir bien los extremos, fijarnos mucho, como habéis visto, he colocado el primer alfiler justo en la unión de la sisa, porque así todo me va a encajar perfecto. Es la única costura que al final tengo que unir aquí y después crearé esta otra costura que queda transversal y une todos los laterales, tanto de manga como de cuerpo. Cuando llego a la costura esta de unión que hay entre manga y cuerpo, tengo cuidado de encajarla bien y sigo cosiendo hasta el bajo. Después también recorto y dejo a medio centímetro la costura para pasar a remallar o sobrehilar. Estas costuras también podríamos hacerlas con costura francesa. Te dejo un enlace por ahí arriba para que veas cómo lo hago. Y ahora vamos a hacer lo que es la parte de la sopata de la camisa. Cogeremos el lado derecho del delantero y por el revés iremos ya doblando como nos indican en el patrón. Primero una primera doblez. Doblaremos ese centímetro que le hemos dado costura hacia adentro y lo doblaremos por la primera línea de trazos. Primero con alfileres y luego te recomiendo que hilvanes. ¿Ves? Después habrá una segunda y taparemos esa línea que es la de ojales. Nos podemos ayudar también del patrón. Hay una marca que pone línea A que es ahí donde empieza el cuello. Y eso nos ayuda a saber que hasta allí iremos doblando. Vamos dándole un poco de forma y viendo cómo va a ir encajando todo para también a la vez que lo hacemos entenderlo. ¿Ves? Tenemos estas dos dobleces, una donde van los ojales y otra la que cubre. Una vez entendido y bien doblado todo, voy a pasar ese hilván de la primera doblez. Siempre te recomiendo que primero coloques con alfileres, que no cuesta nada, es la parte más fácil, y una vez que ves que funciona, pasamos al hilván y ya después coser será el tercer paso. Ahora pasaremos a planchar esta primera doblez que hemos hecho y como ves luego ya pasamos a colocar encima la otra doblez, la que cubrirá la zona de ojales. Planchamos dejando ya establecida esta doblez, me fijo en esa línea A que será el límite a donde debo llegar la doblez y sobre este punto A es donde va el extremo del cuello Mao. Sabiendo esto ya sé hasta dónde tengo que llegar y así ya lo dejaré todo doblado y listo para coser. De nuevo vuelvo a hilvanar. Es muy importante porque este pespunte se va a ver mucho, está justo en el delantero y tiene que quedar perfecto. Ahora planchamos y cosemos esta sopata. Te recomiendo hacerlo con un pespunte algo largo para que quede más bonito. De nuevo volvemos a planchar para dejarla ya lista y continuaremos con la confección de la camisa. Ahora en el hueco establecido vamos a dibujar dónde van a ir los ojales, porque esta será la zona donde van. Tomo la regla, marco 1,5 más o menos como medida de ojal y luego 6 centímetros entre ojales. Este cálculo lo he hecho siguiendo un poquito el patrón y también mis propios botones. Había preparado forrados. Ahora tomo el prensatelas especial para hacer ojales automáticos y me dedico a hacerlos. Ahora tomaremos el lado izquierdo del delantero y cortaremos por la primera línea de trazos, tal y como nos indican en las instrucciones de la revista. Doblaremos esa zona que nos queda trazada para doblar. Y es que esta parte del delantero, como no tiene que ser cubierta, no necesita tanta tela. Por eso hemos cortado la primera línea de trazos, porque nos sobraba.
Ahora vamos hilvanándola. ¿Ves? Cuando te decía la primera línea de trazos me refería a esta. Así que pasamos un pespunte largo como en el otro lado, asegurando esa doblez. Quitamos el hilván. Y ahora plancharemos. Ya lo tenemos todo listo y ahora solamente nos faltarán coser los botones. Pero vamos a centrarnos ahora mismo en el cuello. Mira, tomo las dos piezas que forman el cuello Mao, la que tengo entretelada y la que solamente tengo en tela, y las uno con los derechos enfrentados con alfileres. Redondeo ligeramente porque había una de las piezas que le había cortado más a grosso modo. Y ahora sí que sí, pasaré a coser el cuello. Una vez cosido, lo recorto y lo dejo incluso a un poquito menos de 0,5. Aquí tiene que quedar súper poquita costura, pero ya sabes, tu punto de inflexión es el pespunte, no puedes pasarlo. Ahora le damos la vuelta al cuello. Y vamos a pasar un pequeño pespunte de carga en la zona que va a ir hacia adentro. Pero para darle forma primero, un poquito de plancha siempre viene bien. E ir asentándolo. Muy importante que nos quede redondito, que no queden picos en esa zona curva. Y ahora vamos a pasar ese pespunte de carga que te comentaba. Mira, es muy importante, como en este caso hemos decidido que la parte no entretelada vaya hacia adentro porque quiero que este cuello quede muy rígido al exterior, voy a pasar la costura hacia esa zona y voy a pasar un pespunte que la asegure. No hace falta que recorra toda la parte curva, simplemente con que haya un pespunte de carga que vaya más o menos desde donde empieza la curva hasta a donde empieza la siguiente, ya vamos bien. ¿Ves? Empiezo, digamos, en la parte recta y me llevo, como te digo, me llevo la costura a la parte que no lleva entretela. Y voy cosiendo sobre esta. De esta manera, como te digo, se asentará el cuello y quedará como debe quedar. Quedará sin sobresalir la parte que hemos decidido que vaya hacia adentro, hacia afuera. Y le daremos también mayor rigidez. Ya lo tenemos y ahora le daremos un toque de plancha para que quede más asentado todavía. Y listo para colocarlo. Ya lo tenemos, perfecto. Y ahora, sobre ese famoso punto A, que es justo el extremo, vamos a ir colocando. Fíjate, yo como suelo dar 1 centímetro de costura y el cuello tiene un poquito menos, que ya lo he cortado como más escaso, voy asentando, pero teniendo en cuenta eso, que necesito dejar algo más de costura en la parte de la blusa. ¿Ves cómo coloco yo el cuello? Mira, lo que te decía, dejaré algo más de costura en la parte del cuerpo que ya sé que la tengo y ahora lo que hago es unir los centros de cuello y camisa y después también los extremos y posteriormente voy repartiendo, si hay un poquito más de excedente que puede ser, no hay problema, se va repartiendo sin ningún problema. Es cuestión de colocarlo, pues eso, sin ningún plieguecito, todo perfecto y eso, haciendo coincidir muy bien lo que son las costuras tanto de cuello como de el escote de la camisa. Como ves, lo estoy colocando sobre una de las capas que tiene el cuello, no sobre las dos, sobre la capa entretelada, que es la que va al derecho de la camisa. Una vez que lo tengo colocado, pasaré a hilvanar. Es muy importante porque tiene que estar súper centrado, colocado muy al extremo, pero justo al extremo, no más ni menos. Y estas cosas se controlan si se hilvanan. Ya sabes que yo también hay veces que coso directamente con los alfileres, sí, pero hay puntos muy estratégicos que siempre te recomendaré que los hilvanes. Y ahora sí que sí, pasaré a coser. Eso sí, repartiendo muy bien el cuello, colocándolo muy bien, fijándome que no quede ningún plieguecito, esto es fundamental, y paso a recortar la costura. Una vez recortada la costura, lo que voy a hacer es dar forma a este cuello también con la plancha y es que debo subir la costura de unión de cuerpo y cuello hacia arriba para que así me quede todo ya sentadito y la parte que va a cubrir sea más fácil de colocar.
Recorto si veo que me ha quedado algún piquito, ¿sabes? Es que es fundamental que esa costura, sobre todo de la curva, quede súper limpia, súper cortita, porque así la curva luego por fuera queda más limpia. Y es el momento de hacerlo, ya que ahora sí que sí va a cubrir esta parte que había quedado suelta, la que ya va cosida. Introduzco bien la costura y voy colocando primero con alfileres, como sabes, esa capa del cuello. La plancha también me puede ayudar en un momento dado, sobre todo a ir subiendo, como te decía antes, la costura hacia arriba. Especialmente el extremo lo colocamos muy bien. Date cuenta que esa zona se ve muchísimo. Nos tomamos el tiempo necesario para estructurarlo perfectamente y vamos allá. Ahora, como es una de las partes claves, vamos a hilvanarlo. Mira, intenta que te quede la parte exterior justa, pero la parte interior un poquito más sobresalida, para que así con un pespunte casi imperceptible por el exterior me quede sujeto por el interior. ¿Ves? Por aquí va a ras de costura. Pero sin embargo, por el otro lado va un poquito más sobresalido y así sujeta ese pespunte. Esa será su función. Y así con un sencillo pespuntes, nada de puntadas a mano ni nada, tendremos cosido y asegurado el cuello. Ahora voy despacito haciendo ese pespunte que te comentaba. Lo hago por el derecho y así voy controlando que no se ve ni tampoco piso el cuello. Debe quedar más bien hacia abajo, hacia el cuerpo. Ahora voy a ir formando los puños. Con los derechos enfrentados unos alfileres y lo voy a formar en anilla. Y quiere decir que lo voy a coser todo a lo largo. ¿Ves? Esta forma de embudo que tiene, bueno, pues lo coso todo a lo largo, dejando ese centímetrito de costura que he dejado al cortar. Ya sabes que está entretelado, así que lo coso de arriba abajo por ese lateral. Aseguro. Y ahora lo que voy a hacer es aplanar esa costura que tiene lateral. Me puede ayudar del rodillo de Clover, va fenomenal. Y después de la plancha. Es importante dejarla bien planita porque va a ir hacia adentro y no queremos que ocupe espacio. Y después me gusta pasar la tijera zigzag para dejarlo todo además que no necesite ningún tipo de sobrehilado, ni se deshilache por dentro, ni nada. Ya lo tengo preparado y ahora lo voy a colocar sobre la camisa. ¿Ves? Hago coincidir las costuras laterales, tanto de puño como de manga. Voy con los derechos enfrentados y vamos allá. Cosemos esta unión de puño y camisa. Después también recortamos con tijera zigzag la unión del puño con la camisa y ahora doblaremos ese puño para ya darle la forma definitiva. Fíjate, la costura debe quedar hacia abajo, hacia el puño, la costura de unión. Y luego el puño con la parte interior debe cubrirla. Definitivamente esta costura he decidido hacerla a mano porque el acceso es mucho más difícil que en otras partes de la camisa por la estrechez que tiene la manga. No es que la manga sea estrecha, es que casualmente esta zona pues no es muy ancha y ya te digo, acceder con la máquina sería prácticamente imposible. Ahora lo que vamos a hacer ya son los últimos pasos de esta camisa y es doblar hacia adentro 1 centímetro lo que es el bajo. Sí, el bajo de la camisa lo doblamos hacia adentro medio centímetro y medio centímetro para hacer una pequeña doblez de falda de camisa. Nada, esto es súper sencillo, porque además el bajo es recto. Lo haremos primero con alfileres, como hacemos siempre, y después pasaremos un pespunte a máquina, dejando la parte de los extremos lo mejor posible, porque en este caso no se puede hacer una doblez previa, ya que directamente al haber cosido ya la sopata es muy complicado. Ya llegamos al extremo. Y ahora pasamos a coser, como te decía, con un pequeño pespunte a máquina. Como siempre, estas partes visibles, hazlo con un pespunte un poquito más largo para que te quede más bonito. Vemos que todo va encajando y ahora lo que vamos a hacer es colocar los botones ahí donde hemos colocado los ojales y los vamos a coser.
Y con este sencillo paso ya tendré la camisa terminada. ¿Te has dado cuenta que el puño es súper fácil? No lleva ni aberturas, ni lleva botones, es súper fácil. Así que, sin duda, esta camisa queda preciosa, te la recomiendo muchísimo. Anímate a coserla, porque ya sea ahora para las fiestas o ya sea para después, con una falda de lentejuelas, ¿te imaginas lo bonita que puede quedar? O en cualquier look de primavera. Es que tener una camisa blanca de popelín es una obligación, así que te animo un montón, para eso he hecho este tutorial y espero que si te ha gustado me des un like y nos veamos muy pronto en este canal dedicado a la costura. Y por supuesto, sigue cosiendo mucho con patrones, que tiene unos patrones súper interesantes y siempre nos da un pellizquito al corazón cuando vemos todo lo bonito que trae entre sus páginas.